Buen día, mis estimados estudiantes. Vamos a iniciar la presentación de nuestro curso de ética. Los inicio con esta frase de Fernando Savater. Después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Para este trimestre, las actividades que vamos a ver son las correspondientes a estos dos resultados de aprendizaje, de acuerdo a lo que se llamarían las normas de ley de Enrique Lou Multra. Para esta parte, entonces, vamos a hacer estas actividades: un análisis de la película El Señor de las Moscas, un dilema personal, mapa conceptual ley 842, para el resultado de aprendizaje, contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos. Y para el siguiente resultado, promover mi dignidad y la del otro, a partir de los principios y valores éticos como aporte en la instauración de una cultura de paz, veremos la guía del tema inteligencia emocional, la línea del tiempo del video Origins y el cuadro de los 7 pasos. A medida que vamos avanzando en nuestro curso, iremos explicando cada una de ellas. Lo primero que vamos a aprender de la ética es qué es ética, y la definimos primero como el arte de ser libres. Cuando hablamos de arte, hablamos de una acción que se hace propiamente por los seres humanos. Así se define desde la filosofía. Una acción que solo el ser humano puede realizar. Y el ser humano puede realizar estas actividades porque tiene en sí mismo dos motores, dos factores que lo motivan, que son pues propiamente la razón, la parte de lo que es el ser consciente, y la parte animal, que es el ser instintivo, el instinto. Hay filósofos que afirman que cada una de ellas es más importante que la otra. Para los filósofos que afirman que la razón es la más importante, encontramos, por ejemplo, la antropología no ética, donde aparece Sócrates, Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino. Y en la antropología orética, la razón, el instinto, que consideran ellos más importante, está Maquiavelo, Nietzsche, Marx, Freud y Skinner. En la razón de por qué la antropología no ética afirma que la razón es más importante, Sócrates dice que el ser humano, antes de actuar, debe primero pensar, y esa razón y esa acción la hace pues por la razón, ¿sí? Platón habla de que el ser humano tiene tres almas: el alma intelectiva, el alma sensitiva y el alma visceral. Uno puede reaccionar por la razón, por el corazón o por las vísceras. Y siempre va a decir que la razón es la que le lleva a la mejor decisión en la vida. Aristóteles, que lo vamos a estudiar posteriormente porque es considerado el padre de la ética occidental, es llamado el hombre de las pasiones. Él dice que el ser humano tiene pasiones, ¿sí? Pero si las razona, podrá darles a cada una de sus pasiones y deseos un debido fin, ¿sí? Buscará la manera más idónea para poder solventar sus necesidades. Tomás de Aquino va a decir que el ser humano le enseña la razón a que incluso sus más grandes deseos y sueños pueden ser incluso superados, y eso se le enseña la razón, porque la razón le enseña la capacidad de trascender, de entender que hay un mundo, una realidad que puede ser mejor que lo que él mismo conoce y lo que él mismo aspira, y eso es algo interesante dentro del aspecto incluso religioso. Dentro de los pensadores que afirman que la antropología ética, la antropología de los instintos, es interesante, por ejemplo, primero es Maquiavelo, que dice que la razón en algún momento lo lleva al ser humano a perder oportunidades, que al final de cuentas lo que debemos hacer es aprovechar la oportunidad, ¿sí? Como el que piensa pierde, podríamos decir en una palabra muy sencilla el texto de Maquiavelo. Esto lo afirma en un libro de él que se llama El Príncipe, que interesantemente es un libro que influencia mucho el pensamiento político en el mundo. El siguiente es Nietzsche, que va a decir que la razón, el ser consciente, en algún momento puede llevar a que el ser humano se sea sugestionado y al final ni siquiera busque lo que él mismo quiere. Una persona, por ejemplo, quiere comprar algo, desea comprar algo, se le hace posible comprarlo, pero al final no lo compra porque siente que sería un gasto innecesario. Y al final la persona va a quedar frustrada porque no cumplió sus sueños. Entonces, esa es una situación bien especial dentro de la existencia, ¿sí? Entonces la misma conciencia, el mismo razón, como que lo sugestiona y le permite incluso ser feliz. El siguiente es Marx, que propiamente en la de la ilustración va a decir que la razón lo lleva a cada persona a defender sus criterios, sus puntos de vista, pero lo que debe entender el ser humano es que debe trabajar en grupo, en comunidad, aprender a trabajar en equipo. Por esa razón entonces debe dejar tanto de pensar en sus criterios personales y empezar a pensar como sociedad. Y esa parte la refiere por el aspecto instintivo.
Freud, el padre del psicoanálisis en la psicología, va a decir propiamente que el ser humano tiene dos motores básicos, que es buscar el placer y evadir el dolor, que son reacciones eminentemente animales. Y el último es Skinner, que dice que el ser humano al final de cuentas lo que hace es repetir actos, ¿sí? Incluso por ser racional quiere buscar su independencia, su autonomía, su identidad. Y siquiera esto tiene porque el ser humano lo que hace es copiar actos, copiar hábitos que los ve en el mundo. Y eso es simplemente una acción instintiva, como un instinto de conservación, de preservación, de promoción y de aceptación. Por esa razón entonces viene el primer trabajo que les he pedido, la película del Señor de las Moscas. ¿Qué deben hacer en esta película? Mirar en qué escenas los personajes actúan según la razón, otra en qué momento actúan según el instinto. Y también deben crear ustedes mismos. Yo sé que el final de la película les va a generar como ciertas inquietudes, ciertas polémicas, ciertas preguntas. Entonces, ustedes deben crear un final diferente al que la película les promueve. Continuamos entonces con nuestro tema de hoy, cuando hablamos de primero de la ética como el arte de ser libres. Vamos al siguiente término que es la libertad. ¿Sí? Esta caricatura es bien interesante, ojalá puedan pausarla para que la puedan ver mejor y analicen y podamos en una clase poder compartir qué piensan de este aspecto de la libertad. Pero la libertad desde el concepto griego se entiende como el eleuteros, como aquella persona que tiene la capacidad de vivir en comunidad. El eleuteros era la persona que podía vivir en comunidad. Encontrar una persona que no podía vivir en comunidad era un preso. Y ahí nació pues el sentido de la cárcel. Sin embargo, pues desde la libertad humana podemos incluso clasificar las acciones desde tres patrones. Unas acciones que son costumbre, otras acciones que son orden y otras acciones que son capricho. Los que piensan que la mayoría de las acciones son costumbres son de la primera escuela de la ética, que es la escuela de Aristóteles. Para entender a Aristóteles hay que entender un poquito el pensamiento griego, donde ellos afirman que el ser humano fue creado por el dios Apolo, que aparece aquí en este lado, y el dios Dionisio, que aparece en este lado, y que el dios Apolo formó al ser humano el 70% y el dios Dionisio formó el 30%. Por eso el ser humano se debate entre lo que es el trabajo, que es el dios del trabajo, el dios Apolo, y el júbilo, la fiesta. ¿Sí? Tanto era así, pues propiamente que el calendario anual, los 12 meses lo dividían en 9 meses para trabajar, estudiar, construir, y los otros 3 meses eran la fiesta dionisiaca. Son estos aspectos interesantes para mostrar lo que sería un equilibrio dentro del ser humano. Aristóteles, mirando eso, dice que el ser humano siempre va a buscar el placer, pero este placer se define como la estabilidad humana, como que el ser humano se siente íntegro, se siente pleno, se siente satisfecho, que no necesita nada. Pero este placer no puede afectar el placer de los demás. Y es aquí donde aparece el primer valor más importante del ser humano, lo que sería el bien social, y sería el valor de la justicia, como el bien más importante dentro de la acción social. ¿Y qué es la justicia? Dar a cada quien lo que se merece. Por eso desde la justicia no existen premios ni castigos, existen lo que se llamarían consecuencias, ¿sí? Y eso es bien interesante. La siguiente escuela importante es la escuela del siglo XVI, que la va a formar Kant, que aparece acá. Pero para entender a Kant hay que entender un poco lo que está sucediendo en este siglo XVI. Gracias al invento que cambió el mundo, que fue la imprenta de Gutenberg, el conocimiento se hizo asequible para las personas. Y entonces junto a ello, con todo lo que fue la aparición y todo el legado del Imperio Bizantino, fue la de la Ilustración, del Renacimiento. Y este hecho significó para la humanidad algo importante porque entonces los seres humanos entendieron que podían sentir y progresar de una manera importante y diferente a lo que no se estaban siempre establecidos. Para una persona anteriormente en la edad antigua solo podía progresar si tenía un poder militar, como mostraron los imperios en la edad antigua. Después en la Edad Media una persona creía que solo podía progresar si tendría dinero, como sucedió en la Edad Media, las propiedades, los terrenos, ¿sí? El feudalismo. Pero en la Edad Moderna una persona entendió que podía progresar si adquiría conocimiento. Y fue allí entonces donde Kant va a hablar propiamente que el ser humano había crecido siempre limitado, pero gracias al conocimiento se le había abierto una posibilidad, un nuevo plan, una nueva forma de realizarse.
de lograr lo que él quería. Pero eso no simplemente podría convertirse en un deseo, en un anhelo, en un gusto, sino debería convertirse en una necesidad. Lo que yo quisiera no simplemente lo podría anhelar, sino que yo desearía tanto esto que consideraría que si esto no lo logro, no podría ser feliz. Podríamos llamar a Kant el primero de los coaching, el primero de los motivadores para el ser humano. Y cuando el ser humano tiene necesidades y logra satisfacerlas, logra lo que todos queremos en la vida, que es ser felices. Y él habla del segundo valor más importante en la ética, que es la felicidad. Pero a diferencia de la justicia, que es un bien grupal, la felicidad se define como un bien particular, porque cada persona puede decidir su felicidad de acuerdo a lo que él quiera. Sin embargo, de una manera importante, Kant, sin desaprenderse de la ética, va a dar una máxima importante. Actúa de tal manera que las demás personas vean en ti un modelo a seguir. Es interesante este punto dentro de la historia de la modernidad porque cuando el conocimiento empezó a generar su protagonismo y los sabios empezaron a tener una importancia social, fue allí donde aparece un protagonista que junto a la ética va a regir en la acción humana y es la moral. La moral va a ser la forma de juzgar al ser humano desde el aspecto social y para ello va a utilizar las leyes, las reglas y las normas, a diferencia de la ética que va a utilizar como herramientas los principios y valores. ¿Cuál es la diferencia entre principios y valores en la ética? Los principios son algo que yo aplico siempre en la vida, en todo momento, en todas circunstancias, el ser humano aplica los principios y los valores se aplican de acuerdo a la situación. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en la moral entre leyes, reglas y normas? La ley se aplica en todo momento, al igual que los principios en la ética. Las reglas se aplican en cuanto a ciertas decisiones personales del ser humano y los valores y las normas se aplican ante ciertas situaciones. Esa es la diferencia pues más esencial que podemos encontrar en la ética y la moral. A partir de ese hecho y en esas circunstancias fue entonces que la sociedad y los sabios empezaron a tener un protagonismo importante. Y esto llevó al siguiente paso, que fue la de la ilustración, que llevó a la aparición incluso de los grandes sabios. Y esto llevó a los cambios sociales en el mundo, como la Revolución Francesa y la aparición de los estados y naciones. Pero eso en un momento llevó a una situación de contrapartidas y dificultades problemáticas que, enfatizadas con la Revolución Francesa, con la Revolución Industrial, perdón, van a generar en lo que se llamaría en la Edad de las Luces el peor descache en el momento más ilustrado del ser humano, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y esto lleva a que el ser humano pierda el valor de lo que sería su misma persona. Y es aquí donde en el siglo XIX aparece Nietzsche, que va a probar y va a empezar a analizar lo que es importante en el ser humano, porque dice que la moral se ha vuelto simplemente un instrumento por el cual se manipula las sociedades. En la sociedad más moralista, más rigorista, más estructurada, más escrupulosa, era donde había más deshumanización, como lo veíamos en la era victoriana. Y esto lo va a criticar mucho Nietzsche. Se perdió propiamente el valor del ser humano. Y es aquí donde entonces él va a hablar del tercer valor más importante de la ética, que es el valor de la vida. Y la vida del ser humano es importante, y no solo la vida del ser humano, sino toda vida en el mundo. ¿Y por qué cada vida es importante? Porque cada vida es única. Y cada vida tiene un valor y un protagonismo y una razón de ser en este mundo. Así pues, hermanos, pues amigos, compañeros, encontramos pues costumbre, orden y capricho, la forma en la cual fueron catalogadas las actividades. La escuela de Aristóteles juzgaba las cosas según costumbre, la escuela de Kant juzgaba las cosas según una orden y la escuela de Nietzsche juzgaba las cosas, acciones según el capricho. Y así pues entonces podríamos hacer un pequeño esbozo, un pequeño análisis histórico de lo que significaría una historia de la ética. Les invito por favor a que ustedes se inclinen también en la siguiente parte del trabajo a que ustedes busquen un autor de estos tres que les llame la atención y también generen en el trabajo que deben entregar cuál considera que es el aporte más importante que este autor, ya sea Aristóteles o Kant o Nietzsche, dentro de nuestra materia de la ética. Ese sería el tercer punto del trabajo que ustedes deben entregar. Muchas gracias chicos, que Dios me los bendiga.